La Corte Penal Internacional se pronunció hoy precisamente sobre la investigación que le está siguiendo a Maduro y todo su círculo de mafiosos. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo le mueve el piso a Maduro y toda su mafia de cleptócratas que lo siguen? Saer Mundaray, quien fue fiscal en Venezuela y lleva 7 años en Colombia exiliado, que ha sido perseguido por el fiscal venezolano, Tarek William Saab, ha seguido muy de cerca este caso. Said, muchas gracias. ¿Y por qué no empiezas contándonos qué significa lo que pasó hoy y qué fue lo que dijo hoy la Corte frente al tema de Maduro y su mafia? Bueno, gracias, señor embajador, por esta invitación. Lo ocurrido el día de hoy es absolutamente extraordinario. Es extraordinario porque es el producto, además, del testimonio de más de 9.500 víctimas, muchas ONGs, abogados, que hemos venido documentando el caso de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Debemos recordar que el régimen apeló de una sentencia, una decisión tomada en abril del año pasado, por parte de la Sala de Cuestiones Preliminares, que le daba luz verde al fiscal para poder investigar crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que ya se venían acreditando desde 2019. Estos crímenes, para que la audiencia lo entienda, son crimen de asesinato, crimen de persecución, crimen de encarcelamiento, desaparición forzada, el crimen de tortura y el crimen de agresión sexual, que hay casi más de 200 casos de agresión sexual de personas en situación detenidas que han sido agredidas sexualmente por los esbirros de la dictadura venezolana. Entonces el régimen presentó una apelación donde trataba de cuestionar la legitimidad de la Corte Penal Internacional para llevar a cabo esta investigación y presentó una serie de supuestas pruebas de que ellos estarían investigando de manera autónoma, legítima, estos crímenes, por lo cual trataban de plantear de que no había principio de complementariedad, con lo cual el fiscal ante la Corte estaría deslegitimado para ello. Esto fue desmontado completamente el día de hoy. Hoy se marca un hito en materia de justicia en Venezuela, porque la Corte de Apelaciones de la Corte Penal Internacional le planteó punto a punto cómo en Venezuela no se están produciendo investigaciones genuinas, cómo no se ha atacado a la cadena de mando, cómo además estas investigaciones no apuntan hacia que existe en Venezuela un plan político desde el poder para las violaciones masivas, sistemáticas y generalizadas de derechos humanos en Venezuela, sino que presentaron algunos resultados de casos aislados, como si en Venezuela no hay una política pública de criminalizar a la disidencia, de perseguir y asesinar. De modo que cada uno de los argumentos que presentaron en un denso escrito para tratar de retrasar, fue desmontado el día de hoy, e incluso hace algunas advertencias que son muy importantes, como decir, por ejemplo, que Venezuela ni siquiera ha tipificado dentro de su legislación los crímenes de lesa humanidad, que la cadena de mando no ha sido objeto de investigación ni de cuestionamiento, que hay inactividad en las investigaciones por parte de Tarek William Saab y todo el sistema de justicia, que las víctimas no han sido reparadas en ninguno de los casos y que además no han aceptado de que existe un plan desde el poder para las violaciones masivas de derechos humanos que finalmente terminan en crimen. Bueno, Zair, Maduro y su cleptocracia querían deslegitimar al fiscal y quitarle el poder. La apelación le dice, no señor, el fiscal sigue investigando. Eso es en principio lo que pasa, ¿no? Y reafirma todas las cosas. Pero ¿cómo son los tiempos ahora? ¿Qué viene ahora? Bueno, lo más importante de esta decisión es que hasta que esto no ocurriera, el fiscal estaba impedido de hacer los primeros señalamientos. Es decir, el fiscal podía seguir investigando, pero no podía pasar a una fase ulterior. ¿Cuál es esa fase ulterior? Individualizar a sujetos. Recuerden que la Corte Penal establece responsabilidades individuales. Poder decir que un ministro, que un alto funcionario del Estado, que el mismo Maduro, etcétera, es autor o partícipe de crímenes de lesa humanidad, estaba impedido el fiscal de hacerlo hasta el día de hoy. De hoy en adelante se abre un abanico muy importante de cosas que traen unas aflicciones políticas a lo interno en el país, porque ahora los autores o partícipes pueden empezar a ser señalados de manera directa. Es decir, el fiscal, con el cúmulo de pruebas que tiene, podrá empezar a dictar las primeras órdenes de comparecencia, en caso de que no haya comparecencia, incluso captura, y puede además llevar a cabo todo el plan subsiguiente
que es tratar de investigar in situ y además dictar medidas de protección a víctimas, cosas que estaba impedido hasta el día de hoy. Por eso es que es tan icónica la decisión que se ha producido esta mañana. Bueno, yo soy Maduro, si yo soy el mismo Tarek, si yo soy Jorge Rodríguez, soy Padrino López o soy Diosdado, ¿quién de ellos tiene que estar más asustado? ¿Quiénes tienen que estar asustados? Porque hoy sí se les abren las compuertas por primera vez de una investigación internacional. Mira, hay muchos que tienen que estar asustados. Yo empezaría pensando en Padrino López, porque todos los esquemas represivos pasan por sus manos. ¿Ok? La DGCIM pasa por sus manos. La Guardia Nacional, que es responsable de decenas de asesinatos. Hernández Dala es de los objetivos fundamentales. En el crimen de tortura, en el crimen de persecución y en el crimen de violación está Hernández Dala a la cabeza del esquema represivo. Hernández Dala aparece. Quienes han sido ministros de Interior por los hechos cometidos por la Policía Nacional son responsables. Ahí está Néstor Reverol en la denuncia que yo mismo llevé en 2018, donde planteaba que Néstor Reverol dirigía una política pública de asesinatos selectivos en situaciones de manifestaciones públicas. Pero también está el sistema de justicia, está el mismo fiscal. Pero todo esto conduce a Maduro. Está además Delcy Rodríguez, es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque el SEBIN quedó adscrito a la vicepresidencia por muchos años y ella es la responsable de todos los desmanes cometidos en el SEBIN porque finalmente es la cabeza de esa institución. Así que hay un sismo hoy dentro de la estructura de poder que además, si no hay que pensar, es buena la reflexión de lo que ellos deben estar pensando, pero todos los demás miembros de la Fuerza Armada, etcétera, que se pueden ver señalados a futuro, no quieren verse en esa fotografía. De modo que aquí hay una situación política compleja donde muchos dirán, yo no quiero retratarme, no quiero estar entre esos señalados. Si recordamos, la Corte Penal Internacional condenó al líder serbio por crímenes de lesa humanidad, ha condenado a otras personas, pero mucha gente dice, ay, eso finalmente no lleva a nada, eso no conduce a nada. ¿Qué les dices tú, que conoces muy bien el sistema? ¿Cuál es el impacto de esta decisión y qué crees tú que para convencerlos de que, hombre, este paso es importantísimo, lo que viene es aún más importante? Este paso es absolutamente fundamental. Hay que creer en la justicia. Es el máximo órgano de persecución penal del planeta. Es decir, por encima de este órgano no hay otra cosa. Ahora, los tiempos de la justicia no son los mismos tiempos de la tragedia que sufrimos. Eso es cierto. Pero cambia el juego de las cosas. No es lo mismo que haya un señalamiento concreto de que usted es criminal de lesa humanidad para que usted pueda establecer vínculos con otros estados. No pasa lo mismo, empiezan a cerrarse puertas, empiezan a ocurrir muchas cosas desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política. Fíjate que acaba de sacar el régimen un comunicado tratando de descalificar la decisión, un comunicado que firma el canciller, están acusando recibo del golpe de que acaban de recibir. Esto dice lo importante que esto resulta, por lo cual yo llamo a que la gente, las víctimas, sigan confiando en la justicia. Este es un camino que hay que allanar. En definitiva, por ahora no tenemos otra cosa que vaya avanzando con pie de plomo como lo está haciendo la justicia, así que hay que seguir abonando este camino. Pero entonces esto empieza a apretar el círculo y apretar el círculo. Y Jorge Rodríguez, que tenga una relación con el ex secretario de la Casa Blanca, el ex consejero de seguridad de la Casa Blanca para América Latina, y quien acaba de salir, pues cuando no se le dieron las cosas dijo, gringos, hijos de la que sabemos, una grosería, pónganos las demandas ya. Manda a Barbados a la porra después de que se ha comprometido con Barbados y hoy va a presentar en la Asamblea Nacional, esa asamblea ilegítima que crearon, supuestamente un cronograma de elecciones, pero este cronograma será en medio de este foco que le cae a Venezuela y a Rodríguez y a Delcy, a su hermana, a Maduro, a todos ellos. ¿Cómo interrelacionas lo uno con lo otro y para dónde va esto? No, y es que precisamente lo habían preparado, embajador. Esto estaba absolutamente preparado de hacerlo hoy en caso de que la sentencia fuera en los términos que resultó, que es absolutamente lapidaria para la dictadura,
tratar de bajarle el volumen, sobre todo aprovechando la hegemonía comunicacional, porque un debate como este no se puede llevar a cabo en Venezuela sin que termine preso el moderador, el luminito, todo el que tenga una postura contraria termina preso en un calabozo del DIGESIN. Así que este tipo de tareas son absolutamente fundamentales porque son las pocas ventanas que tiene la gente para entender qué es lo que está ocurriendo. Esta entrega del cronograma, que es absolutamente inconstitucional, porque la Asamblea Nacional no es quien plantea cronograma electoral, es el CNE, dice muchas cosas. Primero, que Amoroso no es más que un títere de Jorge Rodríguez, y luego que están tratando de bajarle el volumen, y ahí los políticos tienen que ser muy agudos. Darle el volumen a esa entrega de cronograma significa quitar el tema del día. El tema del día es la derrota ante la Corte Penal Internacional y los avances que pueden venir a futuro, que en lo que hay que seguir estimulando a la población a que participe, a las víctimas a que expliquen, a las víctimas a que presenten pruebas y a todas las ONG a que se organicen, porque esto es lo que realmente importa. Esto es una operación política para bajarle el volumen a lo que está ocurriendo. Pero lleva al mismo lugar de la decisión de la Corte. La decisión de la Corte empieza a cerrar el espacio, y esto que quiere hacer Jorge Rodríguez cierra otro espacio político, porque no reconocen a María Corina ni le permiten estar en la selección. Entonces, eso que lograron abrir con esa promesa, pues lo están cerrando. Maduro va hoy a Barbados y se reúne en el CELAC con Lula. Lula ha dicho Barbados hay que seguir, y ya Jorge Rodríguez cogió, pateó y Maduro. ¿Qué crees que pase en esa reunión entre Maduro y Lula? Fíjense que eso es un juego, eso absolutamente es un juego, que uno diga que lo patea, el otro dice que lo retoma, y todo esto tiene que ver con ganar tiempo para tratar de establecer una estrategia que lo lleve a unas elecciones meridianamente creíbles, pero que no sean competitivas, donde la gente no pueda participar de manera libre, y menos enfrentarse a María Corina Machado, porque enfrentarse a María Corina Machado implica, por supuesto, de alguna manera, es la única oferta de acabar con el sistema. No de una alternabilidad en la que sea cómoda, sino acabar, es un desafío al sistema. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que viene, porque van a seguir jugando a ganar tiempo, que es lo que saben hacer. Decir, bueno, no es tan así que le pateamos, pero vamos a cogerlo un poquito más a ver hasta dónde lo estiramos. Y este juego nos ha tenido muchos años, embajador. Tenemos años en este tira y encoge de conversaciones, luego las retomo, pero son esencialmente un juego muy medido del régimen. Así que en este caso yo creo que hay que seguir presionando muy duro desde adentro y desde afuera para que las cosas se den. Pero hay una diferencia, María Corina. O sea, María Corina se ganó a pulso la representación de toda la oposición, están hasta aquí con esa Venezuela mafiosa. Eso no lo pueden negar. Tiene un pulso político y un peso político inmenso. ¿Tú no crees? Legitimidad. Sí, pero mira, ¿tú no crees que la decisión de la Corte la proteja? Porque es que el gran susto es que le hagan algo. ¿Tú no crees que esa decisión de la Corte le genera un manto de protección que si lo cruzan, pues eso sí ya es reventar todo? De alguna manera tiene mucha incidencia en eso que usted plantea, y le tiene una incidencia. ¿Por qué? Porque hay que entender que hay dos crímenes fundamentales que están siendo objeto de investigación, a los cuales el punto quinto de la decisión hizo una especial señalamiento. Dijo que respecto del crimen de persecución por razones políticas, ideológicas, religiosa, etcétera, no se estaba investigando en Venezuela porque ni siquiera está en la legislación. Hizo un llamado de atención. Para mí ese punto es muy interesante porque la decisión le está diciendo, ustedes están persiguiendo, y además no se investiga la persecución. Esto tiene un componente muy importante jurídico, pero también político. Pero yo sí creo que esto tiene unos efectos, porque si mandan a alguien a perseguir, ya el tema de las órdenes no va a ser tan fácil, porque frente a una decisión como esta, quien vaya a cumplir la orden dice, y si finalmente el preso soy yo, revienta por lo más delgado yo, que soy el llamado a perseguir, a encarcelar o a cometer tal crimen. Aquí el juego empieza a tener algunas otras consideraciones desde lo político, pero que terminan en lo jurídico. Es decir, los que estén cometiendo crímenes de lesa humanidad en este momento están bajo la lupa de la persecución de la Fiscalía ante la Corte, y eso te cierra el mundo. ¿Y tú no crees que es muy importante que ahora medios y ONGs y todo lo poco independiente que hay en Venezuela, adentro y afuera, por ejemplo, este espacio, empiece a denunciar con nombre y apellido, ya no los actos, sino los medianos? Ojo, este tipo acaba de cometer este delito de lesa humanidad singular. Porque es que me parece que hay que generar esa presión. ¿Tú crees que eso es posible?
Sí, absolutamente, claro. A pesar de que la Corte Penal Internacional, recordemos que persigue solo a los altos responsables, sí, los responsables medios también eventualmente podrían verse llamados al proceso. De modo que tienen que entender que en la medida que, primero, que el cumplimiento de la orden, conforme al mismo Estatuto de Roma, no te exime. Es decir, tú no podrás decir luego yo estaba cumpliendo una orden para decir que no tienes responsabilidad. No, por el contrario, formas parte de la responsabilidad por cumplir la orden ilegal, y por eso el señalamiento con nombre y apellido ha sido lo más efectivo. Fíjate que el sistema interamericano, como responsabiliza al Estado, ellos le dieron una patada y se salieron, pero el sistema de responsabilidad penal individual, cuando empieza a decir con nombre y apellido quién es el autor, ya las cosas cambian. ¿Por qué? Bueno, porque muchos tienen su familia fuera, tienen bienes fuera, entran y salen cuando le da la gana, y todo eso se les coarta a la hora de una orden de comparecencia. Así que lo están pensando mucho mejor. Y este es el espacio donde más han invertido dinero, embajador, dése cuenta. Hay una inversión enorme de bufetes internacionales, de gente haciendo lobby, etcétera. ¿Qué te dice eso? Lo que te dice es esencialmente que es el verdadero espacio al que le temen, que es a la cárcel y al señalamiento directo. Así que es muy inteligente empezar a señalar con nombre y apellido a los autores. Veremos algún día, Delcy, así con grilletes a Maduro, a Padrino, a Diosdado, que es lo que todos soñamos. Muchos de ellos van a pagar. Es probable que no sean todos por temas de demostración de cadena de mando, pero yo estoy absolutamente seguro. Esto lo dije hace 3 años, cuando ni siquiera íbamos por esta fase. Y había ido ya a presentar pruebas en la Corte Penal Internacional y dije, tarde o temprano les va a llegar el momento en que van a tener que pagar por esto, porque es muy grueso, hay mucha prueba, es muy evidente. Estos crímenes no son como los que se cometían antes en el siglo pasado. Aquí todo está documentado, todo el mundo tiene una cámara, hay documentos, hay señalamientos, hay todo un seguimiento tecnológico que permite conocer qué es lo que está ocurriendo. Y a partir de acá, yo creo que la situación cambia, y en Venezuela tiene que haber justicia, y tiene que haber también un cambio político que permita que la justicia fluya y que se reinstitucionalice el país, por el bien de todas las Américas y de todo el mundo. Said Mundaray, ex fiscal del Ministerio Público en Venezuela, exiliado, vive en Colombia, lo detesta la mafia venezolana que hoy supuestamente gobierna, no se roba Venezuela. Muchas gracias. No, gracias a usted por tocar estos temas, y ojalá muchos venezolanos a lo interno puedan ver lo que está pasando, porque ahorita están siendo víctimas de un bloqueo informativo absoluto. De esto no se habla en Venezuela porque le temen a que la gente entienda que está siendo víctimas de crímenes de lesa humanidad. Muchas gracias, que tengas un buen día. Gracias.